cómo los trataban y todo eso, pues duró bastante tiempo en funcionamiento, ¿no? Y pues ya lo derrumbaron hasta ya que iban a hacer los Juegos Olímpicos, supongo que para quedar bien. Ah, Entonces, pues eso me llamó la atención porque pues fueron muchos años en donde pues muchas personas fueron tratadas pues súper mal, ¿no? bueno, ¿algún otro comentario? A mí me llamó mucho la atención que la sobrepoblación que había, porque mencionaba en el video que era máximo 1,500 personas y llegó hasta 30,500, creo, algo así me acuerdo. Bueno, pues eso lo estamos viendo ahorita todavía, una sobresaturación de los servicios de salud, ¿no? Ya vieron con el virus, se desbordaron los hospitales, en el Fray hay 300 camas sensables y siempre están llenas. En el ISSSTE tenemos pacientes en lista de espera para una consulta de psiquiatría. O sea, eso no ha cambiado mucho, seguimos con una sobresaturación increíble, es insuficiente los servicios de salud en psiquiatría y en otras especialidades también. Bueno, el video fue un breve recorrido por lo que era el manicomio de la Castañeda, que lo hizo Porfirio Díaz, eh, y quería pues imitar un sistema de salud europeo afrancesado. A él le gustaba mucho Francia, entonces tener un manicomio era como tener un país desarrollado, era como de los últimos avances en tecnología, digamos. Entonces quería impulsar a México como a la modernidad, entonces la idea fue hacer ese manicomio. Del manicomio de la Castañeda, cuando se quita, de ahí se deriva el Bernardino, de ahí surge el Fray Bernardino. Fue como el antecedente. Entonces, pues es un bosquejo muy breve de lo que es una pequeña parte de la historia de la psiquiatría en México. La historia de la psiquiatría, pues vamos a ver ahorita un breve recorrido. Hay un libro de la historia de la psiquiatría, así como hay libros de la historia de la medicina. Es un recorrido muy breve lo que vamos a dar en esta plática, porque bueno, nosotros en la especialidad llevamos un semestre de historia de la medicina. Entonces es imposible abarcar en una pequeña plática, pues un semestre, ¿no? Eh, pero vamos a tratar de ver esta plática que yo le denominé aquí maltrato al enfermo mental. Le pusimos como título Una mirada al pasado. Es como un breve recorrido de lo que es la historia de la psiquiatría. Y vamos a ver que entre las ramas de la medicina, la psiquiatría es la única en cuanto al interés público que suscita y el profundo impacto que la sociedad y la cultura han ejercido en sus prácticas. Hoy por hoy, todavía la psiquiatría está rodeada de desconocimiento, ignorancia, tabú, mitos, miedos. Todavía está esto de que el paciente dice, no voy al psiquiatra porque no estoy loco, ¿no? Y prefieren ir a atenderse primero con el psicólogo, cuando pues el pilar de la salud mental es el psiquiatra y el paciente debe de ir a psiquiatría. Ya vimos que estas son enfermedades. También la terapia, pues, es un aliado en el tratamiento. El tratamiento es médico y terapeuta, pero pues el paciente se rehúsa todavía a ir a psiquiatría. Incluso los médicos de primer contacto de otras especialidades tardan en enviar a los pacientes con el psiquiatra, o a veces no se diagnostican los pacientes oportunamente y van con el psiquiatra cuando ya tienen un problema muy severo, cuando el paciente ya está en una situación de urgencias, cuando ya tiene una situación suicida, un cuadro psicótico muy agudo, cuando el paciente está agresivo, cuando ya el paciente ya no lo pueden controlar, es cuando está enviado, pero antes no es muy frecuente. Entonces todavía tenemos que hacer mucha psicoeducación de lo que es la salud mental actualmente. La naturaleza, los signos y síntomas de las enfermedades y los trastornos psiquiátricos, las alteraciones del humor, pensamiento y de conducta han generado en el pasado y generan también en el presente ambivalencia hacia los enfermos, instituciones y médicos que atienden a su cuidado. Todavía la gente tiene la idea de que el manicomio, pues hay cuartos acolchonados, camisas de fuerza, aislados, cuartos aislados, y bueno, esto ya no es así.
los que hayan tenido la oportunidad de visitar el Bernardino, pues es un hospital como cualquier otro, con camas y un pabellón donde están los pacientes hospitalizados. Entonces, la idea pues es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Entonces, hay todavía ese temor de ir al psiquiatra, todavía queda la parte institucional de ver al enfermo mental como recluido, como una cárcel, como un castigo. Y pues esa es la idea, ¿no? Muchos pacientes creen que van a ir con el psiquiatra y que van a terminar internados, ¿no? O tienen miedo al internamiento. Entonces todavía hay esta parte, independientemente de los psicofármacos, que todavía los pacientes preguntan si son drogas, les dicen que los medicamentos les van a destruir el cerebro, que van a estar sedados todo el día, adormilados, o sea, cualquier situación que sientan lo provocó el medicamento, ¿no? Es que me dio diarrea, fue el medicamento, es que me puse más ansioso, fue el medicamento. Y lo peor incluso es que los médicos dicen, no, pregúntele al psiquiatra porque a lo mejor el medicamento, el antidepresivo que está tomando le está cayendo mal. Entonces, incluso los mismos médicos tienen un desconocimiento de lo que es la psiquiatría y la salud mental. Entonces, pues todo esto no nos ayuda en mucho. Los autores médicos antes hablaban de lo que es la locura. El término psicosis es el término que ahora se emplea actualmente. Antes se denominaba locura. Ahora el término sería psicosis. Psicosis lo tienen en mente principalmente a una masa indiferenciada de perturbaciones que hoy denominamos específicamente psicosis maníaco-depresiva, parálisis general, epilepsia y particularmente la insanidad clásica que hoy se llama esquizofrenia. Antes los enfermos se llamaban locos, lunáticos, alienados. De hecho, los psiquiatras antes se llamaban médicos alienistas. Entonces, pues ahora el término es psicosis. Tenemos dos vertientes de enfermedades, la psicosis y las neurosis. En la neurosis entran la ansiedad, la depresión, o sea, y psicosis es cuando el paciente ya perdió juicio, contacto con la realidad, cuando ya tiene alucinaciones y delirios. Esa es la diferencia. Pero todas las demás ramas entrarían dentro de las neurosis. Y también está mal empleado ya el término de decir es que estoy neurótico, ¿no? Pues ya vieron ayer, les mandamos la clasificación de enfermedades y ahí vienen las enfermedades, cómo están clasificadas hoy en día. Antes no existían esos manuales de diagnóstico, antes todo era locura y se determinaba locura a cualquier persona que tuviera una conducta rara o extravagante. Era considerado loco, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? La psiquiatría nace como una respuesta a la evidencia de los hechos psicopatológicos y del sufrimiento que engendran, o bien como piensa el historiador Michael Foucault, del deseo de encerrar a personas peligrosas y molestas y así mantener el orden social. Aquí, por ejemplo, los que estaban en Europa, en Francia, gente indeseable, vagabundos, gente rara, extraña, extravagante, pues eran considerados como locos y pues eran a veces recluidos en los manicomios como para mantener una limpieza en la sociedad, por decirlo así. Los que se consideraban como personas peligrosas. Todavía hay ese mito de que las personas con enfermedad mental son peligrosas o tienen un sesgo de peligrosidad. Hay médicos en urgencias que cuando llega un paciente de psiquiatría dicen, no, es de psiquiatría, cuidado, porque ha de ser agresivo, peligroso. O sea, la peligrosidad, como lo vamos a ver, radica en ciertas patologías, pero igual yo pienso que hay peligrosidad en la misma calle, ¿no? Entonces, si ustedes vieron, hay una película muy buena, que no sé si algunos de ustedes la vieron, que se llama Letras Prohibidas, creo que es la vida del Marqués de Sade. Entonces, ahí muestra muy bien, si pueden ver esta película, se llama así Letras Prohibidas, es la vida del Marqués de Sade en Francia, y ahí muestra cómo el Marqués de Sade, que escribió todos los libros sobre precisamente el sadismo que ahora se conoce, escribió sus libros como los 120 días de Sodoma y Gomorra, y escribió varios libros hablando sobre situaciones religiosas y sexuales y criticando a la sociedad. Entonces fue considerado como un pensador, como un loco peligroso, y fue incluso encerrado en la Bastilla, en Francia.
Entonces, esta película muestra muy bien esto, cómo discriminaban a estas personas con una conducta rara o desafiante, ¿no? La locura causó gran temor en Europa en la Edad Media y en la sociedad medieval y no se vio en sus manifestaciones la expresión de un estado de enfermedad, sino de una especie de éxtasis iluminado, un estado de santidad, cuando no de posesión demoníaca. Aquí, pues yo creo que todavía, no nada más en la Edad Media, todavía a nosotros nos da miedo la locura, por eso los pacientes no vienen con el psiquiatra, todavía hay un temor a los psicofármacos, a ir con el psiquiatra. Entonces yo creo que todavía venimos arrastrando esos temores. No vemos a la psiquiatría como una especialidad más, como la neurología, como la cardiología. Todavía vemos ese halo de misterio, de miedo, de temor. En México, también, por ejemplo, en las culturas aztecas, mayas, los que tenían epilepsia, los que tenían alguna malformación, pues eran considerados como tocados por los dioses, incluso les atribuían ciertos poderes o éxtasis o esto, ¿no? Hay dos libros muy, muy buenos, los pueden encontrar en las bibliotecas del Bernardino, del Instituto de Psiquiatría, escritos por la doctora Ernestina Jiménez, que fue una psiquiatra e historiadora de la UNAM. Hay dos libros muy buenos que se llaman Los médicos y el Santo Oficio y Procesos a enfermos mentales por la Santa Inquisición en el México colonial. Son dos libros muy interesantes de historia de la psiquiatría en México y son historias reales recabadas del Archivo Nacional, recabadas del Archivo General de la Nación, en donde la doctora hizo una recopilación de casos de pacientes que tenían una enfermedad mental como epilepsia, alguna alteración orgánica, algún retraso mental, depresión, y fueron enjuiciados por el Santo Oficio como poseídos, y pues es muy importante, es muy interesante leer estos libros. Si tienen oportunidad, se llaman Los médicos y el Santo Oficio, y pacientes de enfermedad mental en la Inquisición. Los pueden encontrar ahí en la biblioteca. Entonces, pues decían que estaban poseídos, ¿no? Cuando había una crisis epiléptica, pensaban en casos de posesión. Antes de que cundiera la creencia de que la conducta aberrante era sospechosa de brujería, los enfermos mentales parecen haber sido aceptados en la comunidad y tratados razonablemente bien. Aquí tenemos un libro que se llama el Malleus Maleficorum. Es el llamado el manual del cazador de brujas o el martillo de las brujas. Dejan pocas dudas acerca del riesgo que corrían las personas que mostraban conductas bizarras y sufrían alucinaciones, delirios, estados disociativos, de ser vistas como herejes y eventualmente como agentes de Satanás. El Malleus Maleficorum es un libro, es el manual de cacería de las brujas. Ese se utilizó aquí en México por la Santa Inquisición. Es el manual donde describe todo un proceso, desde cómo acusar a una persona de brujería, interrogarla, torturarla y los castigos, todo el proceso de un juicio por la Santa Inquisición, y fue utilizado por todos los inquisidores aquí en la Nueva España. Entonces es un libro pues bastante interesante, el Malleus Maleficorum. Ese se utilizó aquí en México y fue como el manual para un juicio por brujería, para enjuiciar a un acusado de brujería por la Santa Inquisición. Al final del medievo y en la postreforma, la gente, incluyendo a la educada, no solo estaba convencida de la existencia de las brujas, sino que podía jurar honestamente haberlas visto, ¿no? Así como dicen, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Y al final, entonces, aquí pues está toda esta situación de pensamiento mágico. Posteriormente, en Francia, Foucault llamó al gran confinamiento. Muchas casas destinadas al aislamiento de los leprosos fueron desocupadas debido a que la lepra dejó de ser un problema médico importante, pero estas casas tuvieron nuevos ocupantes, principalmente personas que con su conducta habían traspasado los límites establecidos por sus familias, sociedad e instituciones religiosas, entre ellos mezclados con indigentes, vagos, querellantes, una proporción importante de enfermos mentales.
Aquí empieza el sistema asilar, el sistema de meter en una especie de cárcel, de manicomio, a todo lo indeseable o mal visto por la sociedad, a los ojos de la sociedad. Posteriormente, en el siglo XVII, persiste la hostilidad, el miedo y el desdén por los enfermos mentales. Los escritos de algunos médicos de la época, a los que podríamos llamar como protoalienistas, como Willis, Robinson, Coley, reflejan la forma abusiva de tratar a los enajenados o lunáticos, como se llamaba al enfermo mental. Entonces, bueno, aquí había una deshumanización de la psiquiatría. Posteriormente, ya entramos, vamos a ver más adelante, que cuando ya la psiquiatría se postula como una rama de la medicina, pues ya empieza nuevamente la humanización de la psiquiatría, considerar a los enfermos mentales como humanos, ¿no? De hecho, el eslogan del Fray Bernardino dice, hombre soy y nada humano es ajeno a mí. Eso habla sobre la nueva humanización de la medicina. Entonces, pues antes eran considerados incluso no como humanos, ¿no? Como alienados, enajenados. Cole es un médico también que dice, ya sea que uno mire a los textos médicos teóricos, a las alusiones literarias o a las representaciones pictóricas populares o a las prácticas de los mismos despreciados guardianes de las casas de locos, la imagen dominante es el látigo y las cadenas, y la degradación, el naufragio del intelecto y la pérdida de la humanidad. Aquí estamos hablando que en esta época no existían los psicofármacos, no existían los antidepresivos, los antipsicóticos, no había nada que ofrecer al paciente más que amarrarlo y encerrarlo. Los baños de agua fría, las sangrías, posteriormente vino el choque insulínico, pero no había tratamientos, no había psicofármacos. Ahí estamos hablando que la psiquiatría es una ciencia pues relativamente nueva. Los medicamentos, los primeros antidepresivos y psicofármacos tienen aproximadamente 60 años, 70 años. Empezaron a desarrollarse estas sustancias a partir de 1950. Entonces, ahí es cuando empieza la psicofarmacología, pero antes no había cómo dar tratamiento a estos pacientes. Entonces, imagínense, pues no quedaba más que la reclusión de la sociedad, el encierro y pues esta deshumanización de la psiquiatría. En Inglaterra, los enfermos confinados y sometidos pudieron ser un espectáculo entretenido como una especie de zoológico humano, ¿no? Aquí a lo mejor recuerdo la película del hombre elefante, ¿no? No sé si algunos de ustedes la vieron, ¿no? Que cualquier persona extraña pues era exhibida, ¿no? Como una atracción de feria. Por un penny se podía disfrutar de una hora observando rabietas, gestos furiosos, acciones ultrajantes, la sorprendente fuerza muscular y fantasiosa imaginación de los enajenados. ¿Hasta aquí algún comentario? Yo sí, doctor. ¿A qué se refiere con sangría? La sangría es un tratamiento, ustedes lo podrán ver en algunas películas de la época, en donde al paciente le sacaban sangre porque creían que en la sangre estaba el mal, que tenían mucha sangre. Entonces al provocarles un sangrado, al sacarles unos mililitros de sangre, creían que con eso se curaban. Entonces los médicos hacían este tipo de sangrías, eran muy utilizadas. En el brazo les ponían una especie de aguja, un corte, y los desangraban, que salieran unos mililitros de sangre, y creían que con eso se curaban de las enfermedades, que salían los humores que estaban enfermándolos. Entonces eran prácticas muy, pues de la Edad Media. ¿Alguna otra duda, comentario? Gracias. ¿Y con lo de insulina? Yo otra vez. ¿Con lo de la insulina cómo era? El coma insulínico era inyectarle a los pacientes insulina para bajar la azúcar, que bajara su azúcar a 40, a 60, o sea, darles un bajón de azúcar, y con eso es provocarles como una convulsión y generar como a ver si eso les quitaba lo loco, lo alucinado, lo deprimido. Era como una especie de terapia electroconvulsiva muy rudimentaria. Esa era el choque insulínico. Ajá. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario?
¿no? Bueno, entonces aquí estamos hablando de la inhumanidad institucionalizada por la ideología predominante. Superada la concepción demonológica, la locura fue concebida como la pérdida del atributo que hace el hombre al ser único de la naturaleza. Al perder la razón se perdía la condición humana y también el derecho al trato generoso. O sea, los alienados pues ya no eran seres humanos, habían perdido el alma, la humanidad, la cristianidad incluso, ¿no? Según la Inquisición, estaban endemoniados, poseídos. Entonces, pues ya no eran prácticamente seres humanos, era una deshumanización. Se suponía que los locos eran como bestias, insensibles al dolor, al frío, al hambre y solo domesticados por el miedo, o sea, por el látigo, por las cadenas. Pues había un maltrato, ¿no? Hacia este tipo de pacientes, un rechazo. Y bueno, pues todavía un poquito, todavía hay algo de rechazo, ¿no? Ante el enfermo mental, ¿no? Posteriormente, a finales del siglo XVIII, aquí ya entramos al siglo XVIII, el escepticismo se extiende también. Los países católicos, las acusaciones de brujería van desapareciendo, dejando la creencia de la posesión del espíritu corregidas por el exorcismo. Todavía hay este pensamiento de posesión. Posteriormente, Europa se recupera de la peste, de las guerras santas y mejora la economía. La Ilustración erosiona el mundo medieval. Descartes y Aristóteles cambian la concepción del universo, la naturaleza empieza a entenderse según sus fuerzas naturales. Un concepto más racional de la locura gana terreno primero entre la gente ilustrada. Aquí empieza ya pues la Ilustración, ya pasa la época medieval, el oscurantismo. Aquí ya entramos así muy rápidamente al siglo XIX, en donde comienza a ganar terreno el reconocimiento de que la bondad, la persuasión y el manejo cuidadoso eran más efectivos para lidiar con los asilados que el miedo, la coerción, la restricción, las purgas, los vomitivos y las sangrías. Aquí empieza un poquito la humanización. Aquí tenemos un autor muy importante. Esta puede ser pregunta de algún examen. Felipe Pinel. Pinel se conoce como el que rompió las cadenas del enfermo mental. A lo mejor ahorita se me ocurre que Pinel es como el Abraham Lincoln de la esclavitud, ¿no? Pinel fue el que quita las cadenas a los enfermos furiosos del hospital Bicêtre, que ha quedado como símbolo de la transformación humanitaria. Él es el que empieza con el humanismo, empieza la humanización de la psiquiatría. Es el que dice, no, pues son seres humanos, es una enfermedad. Empieza ya un poquito el pensamiento más científico, tratando de buscar el origen de la psicosis, de la locura. Entonces empieza a buscar el trato humanitario, a buscar tratamientos, curas, tratamientos humanitarios. Entonces él empieza a postular, no, pues no deben de estar encerrados, no son bestias, son seres humanos, ¿no? Entonces es un autor muy importante, conocido como el que empieza con la humanización de la psiquiatría, Felipe Pinel. Ese anótenlo porque puede venir en algún examen este autor. Luego William Tuck, fundador de un asilo privado para enfermos mentales en York, se le conoce como el padre del tratamiento moral. Posteriormente, como rama ya especializada de la medicina, la psiquiatría aparece como tal en el siglo XIX, ¿no? 18, perdón, y los primeros años del siglo XIX con Reil en Alemania, Batty en Inglaterra y Pinel en Francia. Aquí ya empieza la psiquiatría a considerarse ya como una rama de la medicina, como una ciencia. Empieza ya a avanzar un poquito las neurociencias, ¿verdad? Con el reconocimiento de que los enfermos mentales eran seres humanos distintos a los demás. Se inicia propiamente la historia médica de estas enfermedades y los trastornos que han sido compañeros inseparables de la humanidad, observados y descritos por médicos griegos y latinos. Ya en la primera mitad del siglo XIX, en esta nueva era de mirar la locura, cristalizó en el reconocimiento de que los desórdenes mentales como conjuntos de trastornos médicos y de que quienes los sufren requieren de un estudio y un tratamiento. Ya no se conoce, ya terminan los manicomios y nace el asilo. En Alemania las universidades inician la concepción organicista. Hay una corriente que se llama los organicistas. Ahí eran principalmente neurólogos que empiezan a desarrollar ya conocimientos
en esta rama de la medicina y empiezan a postular que son enfermedades que tienen un origen orgánico, un origen, hay una alteración en el cerebro que produce estas enfermedades, y esto es lo que le llamamos la concepción organicista. Aquí ya empieza a tener una visión más médica, ¿no? Pero se sigue usando el término de alienado o alienista a los médicos, o los psiquiatras eran los alienistas. En la primera mitad de este siglo inicia el estudio del sustrato neural de la conducta y posteriormente ya empieza la neuroquímica y la farmacología. Aquí ya estamos hablando de los años 1940, 1950, cuando empiezan los psicofármacos. Entonces, si se fijan, esto realmente es muy, muy nuevo, tiene unos cuantos años. En los años 30 inician los tratamientos como la terapia electroconvulsiva, el coma insulínico, que es lo que hablábamos, y la psicocirugía. Era muy mencionada la lobotomía, ¿no? En donde metían una aguja larga de metal a nivel de la parte superior de la órbita frontal del ojo, y con eso lo metían hasta el cerebro y trataban de hacer un corte sagital, partiendo el cerebro en dos, tratando de separar los dos hemisferios, haciendo como una especie de frontalización, generándole al paciente un síndrome frontal, y creían y bueno, pues esto pues dejaba al paciente, aparte de muy aturdido, como más, lo utilizaban sobre todo en pacientes violentos, agresivos. Ahí estaba muy en boga la famosa lobotomía, ¿no? La famosa lobotomía. Entonces, pues era una de estas psicocirugías más conocidas, ¿no? En esa época. Ya actualmente, pues ya prácticamente no está en desuso esto, ¿verdad? A partir de 1952 se introducen en la clínica nuevos fármacos psicoactivos. Imagínense, en 1952, o sea, esto es muy nuevo. ¿Cuántos años tiene la humanidad sin poder tratar la salud, la enfermedad mental? Empiezan los psicofármacos. Los primeros psicofármacos fueron la trifloperacina, el haloperidol, y producen un cambio radical en el pronóstico de las psicosis. Por fin se empezó a controlar la esquizofrenia, que es una de las enfermedades oro de la psiquiatría, ¿no? Su enfermedad característica. Muchos enfermos se trataron más eficazmente sin ser recluidos. Y bueno, antes de que se me olvide, aquí les quiero comentar que los nuevos postulados de la psiquiatría es que con los medicamentos se cure la enfermedad mental, se quiten estos síntomas, y hay una nueva corriente que es lo más moderno, que se llama la desinstitucionalización. La idea en un futuro es que ya no existan los psiquiátricos, que ya no sea necesario internar a un paciente, que con los medicamentos se cure. Pero bueno, todavía estamos un poquito lejos de esto, todavía los psiquiátricos están llenos. Entonces, pues el nuevo avance de la psiquiatría sería la desinstitucionalización, que con los medicamentos ya no haya psicosis, ya no haya depresión, y que los pacientes ya no tengan que ser internados o recluidos. Entonces, bueno, ese sería el próximo avance. Pero sin embargo, con los medicamentos, pues los tiempos de hospitalización se reducen. En el Bernardino, por ejemplo, un tiempo de hospitalización de un paciente que llega con un cuadro agudo tiene que ser aproximadamente de 21 días. En 21 días ya el paciente tiene que mostrar resultados con el tratamiento y ser dado de alta. Por lo menos permitió que los pacientes no estuvieran internados de por vida, ¿no? Como antes en las famosas granjas, en los hospitales de larga estancia. Entonces ahora pues por lo menos hubo un pequeño avance. Esto permitió el vaciamiento de asilos y disminuyeron los confinamientos forzados, siendo el impulso de la transformación de los asilos en verdaderos hospitales psiquiátricos. ¿Por qué hospitales? Pues porque ya había un tratamiento, ya hay medicamentos, ya empezaban los psicofármacos. En los años que corren, con la psiquiatría ha tenido una gran apertura y avances espectaculares. En países avanzados los asilos se han convertido en verdaderos hospitales psiquiátricos. La psiquiatría, la neurología, las neurociencias han avanzado muchísimo en los últimos 20, 30 años. Si mal no recuerdo, en los años 80 le llamaron la década del cerebro. Si ustedes se fijan en los premios Nobel de Medicina, en los últimos 30, 40 años, casi la mayoría de los premios Nobel de Medicina han sido en neurociencias.
Entonces, la psiquiatría, la neurología, las neurociencias han avanzado muchísimo en los últimos años. Yo diría que casi como más que el teléfono, ¿no? Estos teléfonos inteligentes hace 10 años no existían. Hace 15 años no existían estos teléfonos que ahora tenemos. Y pues ha habido un avance enorme, ¿no? Y en psiquiatría también, en los últimos años ha habido un avance enorme. Lo que no había, que no había sucedido en los últimos siglos en la humanidad, ¿no? Entonces, pues las neurociencias pues siguen avanzando. Todavía hace como 3, 4 años, uno de los premios Nobel fue sobre el estudio de los ritmos circadianos. Entonces, pues esto ustedes lo pueden revisar. Si revisan todos los premios Nobel de los últimos años, pues ocupan un lugar muy importante las neurociencias. Entonces, pues esto de la neurología, la psiquiatría, pues esa es una de las ciencias más avanzadas o que están avanzando hoy por hoy. Los hallazgos del psicoanálisis se han trasladado de los individuos a los grupos, y no solo al individuo enfermo, sino también a la familia y a la comunidad. Aquí ya tenemos los nuevos tratamientos biopsicosociales o el tratamiento social. Por ejemplo, si un paciente está enfermo, afecta a la familia. Si la familia está enferma, afecta a la sociedad. Entonces, por eso vemos ahora esta importante práctica del tratamiento familiar, de la terapia familiar. Por ejemplo, en el Bernardino, en Hospital Parcial, se hace un trabajo psicoeducativo y de terapia familiar con la familia del enfermo, produciendo psicoeducación, apego al tratamiento, etcétera. Se trabaja también con la familia. Entonces, esa es una parte importante. No obstante, en décadas pasadas, la psiquiatría ha sido acusada de ser parte del aparato ideológico y represivo de la sociedad. Se ha dicho que su meta oculta es ejercer poder sobre el hombre en el servicio de una sociedad que primero enferma y después reprime a quien enferma. Esto es el postulado de otra corriente que ustedes lo pueden buscar en el internet. Es una corriente que viene desde los años 60 aproximadamente y se llama la antipsiquiatría. Y es un postulado que dice que los enfermos mentales siguen siendo maltratados, que el psiquiatra es un dominador, que los psicofármacos van a atontar a la gente, que les van a destruir el cerebro, que van a quedar como zombies. Y de hecho, si ustedes ven en las películas de cine, hay muchas películas antipsiquiátricas, así se llaman, que hablan mal de la psiquiatría, que dicen que los niños con déficit de atención no deben de tomar Ritalin, etcétera. Entonces, hablan mal de los medicamentos, de los psicofármacos, echando por tierra todo este avance que hemos tenido de las neurociencias. Entonces, todavía hay mucha gente que postula esta corriente de la antipsiquiatría. Aquí resulta curioso porque seguimos siendo criticados como en la Edad Media, como en el oscurantismo, como psiquiatras. Un doctor un día decía, a ver, ¿por qué no hay una anticardiología o una antiortopedia o una antipediatría? ¿No? O sea, el psiquiatra sigue siendo lo malo, lo oscuro, lo misterioso, el miedo, el temor. Los psicofármacos siguen siendo lo peor, drogas. O sea, todavía en este siglo, en este año, todavía tenemos ese pensamiento. Y bueno, o sea, a lo mejor si lo queremos comparar ahorita con lo que está de moda, con lo del coronavirus, todavía hay quien dice que en la vacuna les van a inyectar un chip y va a ser una dominación de masas por los gobiernos y la élite de los Illuminati que están controlando el mundo. Bueno, eso quién sabe, no sabemos qué vaya a pasar con el coronavirus en 30, 40 años. A lo mejor nuestros hijos, nuestros nietos se enterarán de qué fue lo que pasó con el coronavirus en muchos años, pero ahorita todavía hay esa corriente, ¿no? Hay una corriente hasta antivacunas, ¿no? Me atrevería a decir, no sé ustedes qué piensen, pero todavía si lo comparamos con estos tiempos actuales, pues todavía hay ese pensamiento antivacunas, ¿no? Antipsiquiatría, o sea, todavía hay algo de eso. Pues no sabe, no sé, todavía está esto de que con la vacuna va a haber un chip para dominarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes hagan un comparativo, ahí se los dejo de tarea. Encierro, los enfermos no han sido nunca un fin de la psiquiatría, sino uno de sus medios. La enfermedad mental avanzada despoja al individuo de toda posibilidad de acción voluntaria. Tratar de devolver a los enfermos este poder que han perdido es tarea humilde y difícil del psiquiatra. Tratar de restaurar su condición de hombres, aliviando sus espaldas del peso de la pobreza, del perjuicio y de la ignorancia.
bueno, serían algunas metas de esto. Entonces, pues esto sería la plática, esto sería una revisión de estos temas, ¿no? Oye, ¿cómo pongo las fotos? Aquí le pongo así, va a ser más grande, para que vean todo. Bueno, pues esta fue una pequeña revisión de lo que es la psiquiatría, de lo que es la historia de la psiquiatría. No sé si alguno de ustedes quiera prender sus cámaras y tener pues una sesión de comentarios, preguntas, respuestas. Hay una película mexicana muy buena que habla precisamente de esto de la psiquiatría. Es muy difícil de conseguir. Yo la busqué en Mixup, no está en YouTube, pero es una película muy buena, se llama María de mi corazón. Es una película mexicana de Héctor Bonilla, y creo que es María Rojo, y habla precisamente de la antipsiquiatría, de esta situación del paciente recluido en un hospital psiquiátrico. Es una película muy buena, muy interesante. Yo la he visto varias veces y es excelente. Desafortunadamente, yo la tengo, pero bueno, desafortunadamente no podemos ir al hospital porque si no haríamos una sesión de cine en el aula y la veríamos y la comentaríamos, pero se las recomiendo, se llama María de mi corazón. Y si no encuentran la película, esta película viene inspirada en un cuento de Gabriel García Márquez que se llama Solo vine a hablar por teléfono. Ajá. Entonces, si pueden leer el cuento, yo no lo he leído el cuento, la verdad, pero voy a buscarlo, voy a tratarlo de leer. De ahí viene inspirada la película, es una película excelente. Entonces, si ustedes buscan en el internet un poquito más sobre la antipsiquiatría, ahí pueden encontrar mucha información. Podríamos hacer hasta una clase sobre antipsiquiatría, pero pues esta es una revisión muy, muy breve de lo que es un repaso muy, muy pequeño por lo que es la psiquiatría. Ajá. Aquí tenemos, este es el Malleus Maleficorum. Este libro lo encontré en una feria de libro, de estas que luego ponen en el Zócalo. Es una edición española. Este es el Malleus Maleficorum. Viene con ilustraciones muy importantes. Aquí vienen, si ustedes van al centro, en donde está el Museo de la Tortura, aquí pueden ver algunos de los aparatos de tortura. Aquí vienen fotografías muy interesantes. Y aquí, y pues bueno, este es el libro, se llama El libro infame de la Inquisición, el martillo de los brujos, de Heinrich Krammel y Jacobus Sprengel. Este es el Malleus Maleficorum. Ajá, entonces para que conozcan el libro. Ajá. Y pues otros libros que son muy, muy interesantes, pues son estos que pueden buscar en las bibliotecas del Bernardino o del Instituto de Psiquiatría, de la maestra Ernestina Jiménez, se llama Los médicos y el santo oficio, y otro se llama Procesos por la Inquisición a enfermos mentales. Son libros muy, pues de una lectura muy histórica. Pues no sé si hay algún comentario de esta revisión de la psiquiatría. ¿Qué opinan ustedes de la psiquiatría actual o de esta visión que vimos al pasado? ¿Algún otro comentario del video de la Castañeda? ¿Algún comentario, una participación? Yo sí tengo una pregunta. Sí. No sé si sea. Bueno, referente a eso, decían que a los enfermos los solían catalogar de acuerdo a ciertas
situaciones, ¿no? Como por ejemplo los infecciosos, los de clase social alta y todo eso. Pero en la última parte que referían que hubo un momento donde ya en estos casos ya metían a personas con ciertas infecciones, pero no entiendo muy bien el por qué, o sea, cuál es la razón de por qué específicamente esas personas las consideraban como pacientes psiquiátricos. A lo mejor algunas enfermedades infecciosas, por ejemplo, pacientes con roña, con lepra, con micosis, o sea, infecciones que en ese momento a lo mejor no tenían una cura, pues también eran recluidos, o sea, por ejemplo, podemos recordar desde la Biblia, ¿no? El rechazo que había a los leprosos, ¿no? Eran enfermedades que no tenían cura. Entonces, en el manicomio pues estaba todo lo que la sociedad rechazaba, o enfermedades incurables, o personas con deformaciones, malformaciones, o sea, todo lo que no que tenía cura era rechazado por la sociedad y lo metían ahí. A lo mejor podemos hablar de la lepra, la sarna, o sea, todo. Y había precisamente un pabellón de infecciosos en donde pues ahí también eran recluidos, o sea, no era un hospital puramente psiquiátrico, también había vagos, indigentes, ebrios, o simplemente, por ejemplo, en la época de Francia, en la Bastilla, había también presos políticos, no nada más enfermos mentales, o sea, todo lo que la sociedad no quería iba al manicomio, al encierro, ¿no? Entonces, pues de ahí se empezó también a pensar que había una como dominación de masas. Entonces, pues había un pabellón de infecciosos, ¿no? Recuerden también lo que pasó en el SIDA, en los años 80, cuando surgió el SIDA, también había un rechazo, miedo a que se contagiaran, todavía había un rechazo, ¿no? En ese entonces, ¿no? Entonces, pues también hay esta parte también de enfermedades infecciosas, ¿no? A lo mejor también había pacientes de neurología, pacientes con parálisis, con epilepsia, o sea, había de todo. Si ustedes revisan los manuales de clasificación diagnóstica del DSM y el CIE-10, ahora ya están las enfermedades clasificadas. Antes no estaban clasificadas, antes todo era locura. Todo era locura. Paciente raro, estaba loco y va para adentro. Todo era locura. No había esa clasificación que ahora tenemos, que las que les mandamos ayer. Entonces, todos eran alienados. En general, no existían los diagnósticos. Paciente raro era paciente enajenado, poseído, rechazado. No existía todo este manual de diagnóstico de enfermedades que revisamos ayer, que les mandamos. Entonces, pues ahora ya hay un diagnóstico. Antes no existía. Entonces, bueno, pues esa es parte de esto. Y bueno, pues antes había enfermedades que no tenían cura, ¿no? Como por ejemplo la lepra y esto, ¿no? Y entonces, pues de ahí viene. ¿Algún otro comentario que tuvieran de esta breve historia de la psiquiatría? Doctor, bueno, a partir de toda esta evolución, ¿se modificaron o se hicieron nuevas leyes para protección de las personas? Bueno, pues leyes como tal, pues no, realmente no. Aquí, bueno, aquí si podíamos mencionar ahora en la actualidad, pues podríamos hablar de los derechos humanos. Ahorita podríamos hablar de los derechos humanos, pero esto es muy actual. Hay por ahí una cartita de los derechos del médico y los derechos del paciente, ¿no? Por ejemplo, de recibir un tratamiento oportuno, del médico ejercer, actualizarse y todo eso. Pero eso sería ya muy moderno, ¿no? Anteriormente, pues no había una ley como tal, por eso había este maltrato. Más bien, lo que hablamos es de esta humanización que empezó Pinel, y estos autores que empezaron a hacer la psiquiatría moral, que se llama. El primer paso, esto es la historia, el primer paso, el primer escalón fue considerar al paciente como que tenía una enfermedad, o sea, no estaba poseído. Describir que era un ser humano, que no era un animal, que esta enfermedad tenía un tratamiento, que ya se había descubierto ese tratamiento, que el paciente no tenía que estar enjaulado. O sea, ese fue el primer paso, y ya después llegaron los derechos humanos del paciente y todo, pero no había una legislación como tal, por eso ese maltrato, o sea, ni siquiera eran considerados humanos, ¿no? A lo mejor un poquito como los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eran considerados lo que había que
meter a campos de concentración, ¿no? Entonces, pues esto es realmente muy moderno, no había una ley, por eso empezó la conducta moral con Pinel. Ajá, y ya ahora ya, pues ya están los derechos humanos, los derechos del paciente y pues todo esto, ya hay como una legislación, pero esto realmente es muy nuevo. Uh-huh. Bueno, ¿algún otro comentario que tengan sobre esto? Bueno, yo una vez vi una serie que se llamaba Los Alienistas. Ajá. Y hablaba pues de un médico que era alienista. Y incluso el médico lo veía como si estuviera loco porque no creían que fuera posible que, o sea, lo consideraban como que no estaba de acuerdo a las normas de la medicina. Y pues está muy interesante la serie y habla un poco como de la historia de la psiquiatría. Sí, efectivamente, como le digo, las personas que incluso estaban en contra del gobierno, pues estaban locos, ¿no? O sea, los que querían hacer rebeliones, todo eso lo podemos ver muy bien en esto de la Revolución Francesa. Todos los que estaban en contra del gobierno, pues iban a la Bastilla, ¿no? Había 2, 3 presos que eran presos políticos y estaban considerados como locos porque tenían ideas contrarias al gobierno. De hecho, cuando empezó la Revolución Francesa y tomaron la Bastilla, pues no había tanta gente, o sea, nada más había unos cuantos presos, pero la toma de la Bastilla fue más bien como un símbolo, ¿no? Bien, ahorita aquí encontré el libro de Los médicos y el Santo Oficio. Los médicos y el Santo Oficio, de la doctora Ernestina Jiménez Olivares. Ernestina Jiménez Olivares. Ella fue nuestra maestra de historia de la psiquiatría. Fue psiquiatra e historiadora, también hizo la carrera de historia. Entonces, aquí me encontré aquí a la mano el libro de Los médicos y el Santo Oficio. En el Fray Bernardino, en el Instituto de Psiquiatría, yo creo que lo pueden encontrar en la biblioteca o a lo mejor hasta en la UNAM, en la Biblioteca de Salud Mental, la que está enfrente de la Facultad de Medicina. Ese es Los médicos y el Santo Oficio. Aquí habla diferentes casos de médicos. El caso del doctor Cristóbal Méndez, Pedro de la Torre, Pedro López, médicos que fueron enjuiciados por el Santo Oficio por estas creencias, ¿no? Y que todos son hechos históricos reales, ¿eh? Entonces, aquí está el libro, para los que tengan tiempo luego de buscarlo. Igual a ver si le puedo tomar alguna foto, algún caso, y se los mando por WhatsApp, para que lo lean algún caso. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra duda. A ver. ¿Sí? Pregunta tú, Ángel, si quieres. No, si quieres tú. Bueno, nada más iba a preguntar si las terapias estas de electroshock o las de electroconvulsivas de verdad les funcionaban o por qué las utilizaban. Bueno, la terapia electroconvulsiva funciona y todavía se utiliza. Vamos a hablar un poquito más adelante del TEC cuando hablemos sobre el paciente agitado. La terapia electroconvulsiva es generar como una convulsión artificial. Un paciente que tenía epilepsia cuando convulsiona se tranquiliza. Nosotros decimos vulgarmente como que descargó el paciente. Entonces es provocar una convulsión artificial. El TEC, la terapia electroconvulsiva, no es así como en las películas en donde se ve que el paciente convulsiona y lo amarran. O sea, ahí está dramatizado. Ahora el TEC se hace en un quirófano, se da una sedación al paciente, se pasa la descarga y solamente mueve así tantito la mano que queda como monitor. Y ya, eso es todo. Se despierta el paciente y eso es todo. O sea, se hace como para hacer un TEC se tiene que hacer un protocolo para poner a un paciente como candidato, se tiene que hacer una valoración prequirúrgica, lo tiene que checar el anestesiólogo, el médico internista, un electrocardiograma, como si fuera una valoración prequirúrgica.
Se realiza un promedio de 5 a 10 sesiones y pues está indicada en algunos casos, una sesión semanal, por ejemplo, pero entonces pues es todo un procedimiento moderno ahora, ¿no? Con anestesia y todo esto. O sea, no es así como en las películas en vivo y muerde aquí y ahí va la descarga, ¿no? No, o sea, y está utilizada todavía en algunos casos. Vamos a hablar un poquito de TEC más adelantito, ¿sí? Como que, en la clase cuando veamos el paciente agitado, ahí vamos a hablar un poquito de eso, más a fondo. No sé si hay alguna otra duda, pregunta de la historia de la psiquiatría. Pueden investigar si quieren más información, lo que es la antipsiquiatría. Pues hay mucha información, muchísima. Hay libros de historia de la psiquiatría también. Incluso unos escritos muy recientemente por médicos que laboran en la UNAM o en el Instituto de Psiquiatría. Ahí en la biblioteca del Instituto de Psiquiatría pueden encontrar muchísima información, muchísima. Y en la biblioteca que está en el Bernardino, hasta en el piso de arriba, junto a Enseñanza, en el 9º piso, ahí está la biblioteca del Bernardino. Ustedes pueden entrar con su credencial de estudiantes o su credencial de lector, decir que van a la biblioteca o a Enseñanza, les dan un gafete y pueden entrar. Pueden entrar y consultar la biblioteca en el Bernardino o en el Instituto de Psiquiatría, ¿no? Ahí más fácil también. Con su credencial pueden entrar a la biblioteca ahora que tengan tiempo. No sé, ¿alguna otra duda, pregunta de este tema de historia de la ciencia? No sé si les gustó el tema. Bueno, sobre lo que dijo mi compañera, que había mucho hacinamiento, no sé si sea cierto, pero yo había leído que también era porque algunos familiares habían encontrado como una posibilidad de mantener encerrados y deshacerse de sus familiares, y que incluso eran como que capaces de pagar mensualidades con tal de que los tuvieran encerrados. Entonces, sí. No sé si... Sí, todavía era una especie de dominación. Ajá. Todavía hoy en día hay pacientes, hay familiares que dicen, no, interna a mi paciente, porque en el Bernardino todavía hay familiares que llevan a su paciente a internar cuando los familiares se van a ir de vacaciones, en Navidad. Digo, es que aquí no es un servicio de cuidar al paciente. Si no tiene criterios de internamiento, no se interna. Pero sí, todavía sucede que en el Bernardino, no es que lo traigo a internar, ¿por qué? Pues es que es Navidad y nos vamos a ir de vacaciones. Digo, pues no es guardería, pero todavía llega a suceder. Sí, oye, internelo. O hay pacientes que cuando se pelean con la familia, se enojan con la mamá y todo, llegan a internarse, oye, vengo a internar, es que me peleé con mi mamá. Y llegan al Bernardino así, hasta con sus chanclas, su jabón, su zacate, su cepillo de dientes. No es que vine a internarme, es que me peleé con mi mamá. Digo, no, ¿sabes qué? Vete, vámonos. O sea, no tiene criterios de internamiento, vámonos. Y hay pacientes que llegan así a internarse y quieren tomar sus vacaciones de 15 días. Todavía hay muchas cosas de esto. Es muy curioso conocer todas estas situaciones. Ajá. Sí. Más o menos, ¿cuáles son los criterios de internamiento? Bueno, lo vamos a ver también en las clases. Criterios de internamiento. Número 1, paciente sumamente psicótico, agresivo, que ya está golpeando a la familia. Paciente con vagabundeo, que ya está vagabundeando. Idea suicida y negativismo a los medicamentos, que no se quiera tomar el chocho. O sea, esos son los principales criterios de internamiento, pero sí hay criterios para internar a un paciente, o sea, no todo el que llega se va a internar, ni se debería de internar. Hay criterios de internamiento. Eso lo valora el médico en urgencias. Nosotros, el residente, el que está atendiendo al paciente en urgencias, tiene que decidir, ¿el paciente se va o se queda? Entonces hay criterios de internamiento, no todo se va a internar. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, yo quería hacer un comentario. Sí. Me parece que tocaron el tema del aspecto legal de estos pacientes. Sí, ya están protegidos en el Código Civil y se le llama que no se les refiere como pacientes discapacitados o de capacidades diferentes, sino son pacientes con interdicción. Así se les clasifica a cualquier persona que tenga discapacidades diferentes, tanto físicas como mentales, y pues entonces sí están protegidos para que sepan como el término. Sí, exactamente. Sí, muy buen comentario. Hablar de psiquiatría legal nos llevaría a un curso. Hay una subespecialidad en psiquiatría legal.
Si alguno de ustedes hace psiquiatría, hay una subespecialidad en medicina, en psiquiatría legal, se llaman psiquiatras legistas, y efectivamente el juicio de interdicción es cuando un paciente ya está fuera de sus capacidades mentales, un retraso mental, una demencia, una esquizofrenia, se hace un dictamen, se hace un juicio de interdicción, se hace una especie de juicio, se hace un dictamen que se lleva al juzgado de lo familiar, y ahí un juez nombra a un familiar como tutor o tutriz del paciente, y ese familiar es el que va a estar responsable del paciente, y es el que tiene la potestad de firmar un documento en el banco, un cheque, o sea, es el que va a tomar las decisiones del paciente cuando él ya está interdicto. Ese es un juicio de interdicción, efectivamente. Pero bueno, ese es otro tema, o sea, ya ahí, digo, hablar de psiquiatría legal pues sería otro curso, pero está muy, muy bien el comentario, son los famosos juicios de interdicción que se hacen muy frecuentemente para proteger precisamente al paciente y nombrar a un familiar como albacea. Y cada año tienen que llevar un documento en donde hay una supervivencia del paciente, cada año tienen que presentar su documento de que el paciente está bien al juzgado, que se vuelva a nombrar el mismo albacea, se tiene que llevar un informe médico psiquiátrico, todo esto. Se llaman juicios de interdicción, y si es para proteger al paciente, ahorita ya tienen sus derechos pues legales y sociales como cualquier persona, ¿no? Pero sí. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? ¿El albacea puede cambiar? ¿Perdón? Que si el albacea puede cambiar. Sí, se puede nombrar otro albacea. Sí, se puede nombrar otro albacea. Cada año hay una revaloración para ver si va a quedar el mismo albacea, si el juez nombra otro, si el albacea que estaba ya falleció, ya no puede cumplir sus funciones, se nombra otro cuidador, que puede ser el hermano, el hijo, el tío, no sé. Cada año se tiene que renovar el juicio, volver a hacer como un juicio, como una renovación anual, ver si va a quedar el mismo albacea, se va a cambiar. Cada año tienen que ir a presentar el juicio de interdicción al juzgado. Creo que hay una fecha, tiene que ser antes de marzo. Si no se presentan, hay una multa, hasta como de 10,000, 8,000 pesos. No estoy muy seguro, pero hay una multa si no se presentan. Cada año tienen que presentar el juicio. Sí, entonces, para nosotros los psiquiatras, cada enero, febrero nos llegan pacientes porque les tenemos que hacer en el consultorio su informe médico para que lo presenten al juez, entonces nos cae chamba a finales de año, a principios de año. Entonces, pues no sé si hay alguna pregunta más. Doctor, yo tengo más que nada un comentario. Bueno, ahorita estaba buscando la película que comentó, que María de mi corazón dijo que se llamaba, ¿no? Sí. Y bueno, la encontré en una página, pero es una página rusa, solo que sí está en español, entonces no sé si quiera que se la pase. Ya vi que es una página confiable porque tiene esta aplicación. Entonces no sé si quiera que la pase al grupo para que la puedan ver. Pues sí, pásala al grupo, pásala al WhatsApp del grupo y a ver si podemos verla. Y es una película muy buena, les va a gustar mucho, es con Héctor Bonilla. Y vamos a ver si la podemos ver, porque sí es una película muy difícil de encontrar. Y de hecho, un día en una entrevista con Héctor Bonilla dijo que era de sus películas favoritas que él hizo, la de María de mi corazón. Pues mándanos el enlace al grupo y a ver si podemos verla. Y ya la comentamos, esa queda perfecto ahorita para el tema de historia de la psiquiatría y una visión muy antipsiquiátrica de la psiquiatría. Van a ver, es una película, yo la he visto como 5 veces o más, cada vez que uno la ve es muy buena, es una gran película. A ver si la podemos ver. ¿Alguna otra duda, pregunta? Son las 10, no sé si tengan otra clase. Sino para dar por terminado y mañana seguimos con los próximos temas. Si podemos vernos de 9 a 11, podemos avanzar 2 temas, ustedes me van diciendo, o igual como ahora de 9 a 10, ahí nos vamos poniendo de acuerdo en el grupo. No sé si haya otro tema les voy a mandar algunas fotos de algunos casos de aquí, de los de médicos del Santo Oficio, para ver si te voy a tomar una foto y se las mando por WhatsApp.
A ver si puedo mandarles un poquito de información y leer. Son historias breves de 2, 3 hojas, 2, 3 cuartillas. Entonces se pueden leer fácilmente. A ver si ahorita encuentro el otro, el de procesos a enfermos mentales. No sé si hay algún otro comentario, algo más sobre la historia de la psiquiatría. Vamos, no sé si tengan algún otro comentario. Disculpe, doctor, yo tengo Sí. una pregunta. Sí. En cuanto a la historia de la psiquiatría, bueno, en cuanto al hospital psiquiátrico de la Castañeda, ¿hubo, no sé, médicos que hayan estado ahí que después, en los siguientes años, hayan formado la psiquiatría en México? Sí, de hecho, muchos de los médicos que estuvieron en la Castañeda, cuando cierran la Castañeda, se trasladan médicos y pacientes al Fray Bernardino. Fueron los pioneros del Fray Bernardino. Muchos fueron profesores de la UNAM y muchos fueron de los pioneros de la psiquiatría en México. Muchos algunos se fueron al Instituto de Psiquiatría. Bueno, estuvo Ramón de la Fuente, estuvo en el Bernardino, pero luego hubo una situación separatista y fundó su propio instituto. También hubo ahí unas situaciones políticas y todo eso, y funda el Instituto de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, el papá. Entonces, pues sí, muchos de los médicos de ahí se trasladaron, médicos y pacientes, al Bernardino, al recién Bernardino inaugurado cuando cierran la Castañeda porque ya no era funcional. El Bernardino fue el hospital moderno y pues hasta ahora rige como uno de los hospitales más grandes de México en cuanto a psiquiatría, con 300 camas sensables. Y pues es el hospital donde se forma la mayoría de los psiquiatras. El hospital tiene 30 plazas para psiquiatría, para la especialidad. Entonces, pues sí, fueron los pilares de la psiquiatría. Ahorita no recuerdo nombres de algunos de los profesores, pero fueron profesores incluso de la UNAM. Fueron los que empezaron con las cátedras de psiquiatría. Y junto con ellos algunos en el Instituto de Psiquiatría. Y Ramón de la Fuente fue uno de los profesores titulares de psiquiatría muchos años en la UNAM también. El doctor Díaz, que ahorita está su hijo también es psiquiatra. No recuerdo, bueno, ahorita no recuerdo más nombres, pero pues fueron los que empezaron con la psiquiatría. Bueno, no recuerdo ahorita más nombres, ¿no? Pero pues sí, ellos empezaron con las clases de psiquiatría. Antes no había una especialidad en psiquiatría como tal. Cuando estaba la Castañeda no había una especialidad en psiquiatría como tal. El que quería aprender psiquiatría como médico general se metía a la Castañeda y ahí aprendía sobre la marcha. Y pues ahí había un curso como de psiquiatra y pues salían como psiquiatras. Ya después surge la especialidad de psiquiatría con las especialidades médicas, con el examen de especiales médicas y todo esto, pero antes el que quería aprender psiquiatría pues iba a trabajar a la Castañeda y decía yo quiero aprender y ser psiquiatra y pues ahí aprendían. Ya después pues también empieza la historia de las especialidades en México. Hay unos discos, no recuerdo si un laboratorio, creo que era AstraZeneca o no recuerdo qué laboratorio los realizó. Hay unos discos sobre la historia de las especialidades en México y cada disco habla sobre cada especialidad, psiquiatría, cardiología, hablan de la fundación del Hospital Subirán de nutrición. O sea, si nos metemos a la historia de las especialidades en México, pues es hacer un recorrido por cada instituto de la zona de hospitales, cada uno tiene su historia, así como el FRAI, el Instituto de Cardiología, Cancerología. Pues es muy amplia la historia también de la medicina en México, entonces ese es otro apartado, pero hay un disco sobre la historia de la psiquiatría en México, pero ese lo hizo un laboratorio AstraZeneca. Yo por ahí lo tengo, pero pues no sé si sea fácil conseguirlo, o lo tengan en la biblioteca del Instituto de Psiquiatría. Ahí tienen mucha información, a lo mejor ahí encuentran algo. Habría que revisar la historia de los institutos en México, la historia del Instituto de Psiquiatría y del Bernardino.
Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Creo que no, doctor. No, Bueno, doctor. Bueno, pues vamos a revisar a ver si podemos ver la película de María de mi corazón, a ver si encontramos, si podemos entrar a accesar a esa página. Les voy a mandar un poquito de información de estos, los leen rápido. Y nos vemos mañana, ya sea de 9 a 10 o de 9 a 11, me avisan. Si tenemos 2 horas, podemos ver 2 temas. Si no, vemos uno y pues ya vamos avanzando en el temario. Dudas, comentarios que hayan quedado pendientes, pues los mandan a mi WhatsApp y ya yo les voy contestando. Ajá, si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna duda, pues ahí lo vamos revisando. Bueno, pues terminamos la sesión de hoy, que espero que les haya gustado, que tengan buen día y pues nos vemos mañana. Me avisan el horario, a ver si nos vemos de 9 a 10 o de